Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre razones trigonométricas. En el caso vamos a ver razones trigonométricas de ángulos en posición normal. En el primer caso nos indica calcular E es igual raíz de 10 seno de tita menos 12 cotangente de tita. Nos dan un gráfico. En el gráfico vamos a reconocer tanto la X como la Y, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces tendríamos que X vale 1, Y valdría negativo 3, ¿sí? Y ahora lo que faltaría sería el radio vector. Recuerda que el radio vector lo utilizamos para el seno. El seno sería el y sobre r, ¿de acuerdo? Y acá no habría problema porque la cotangente es x sobre y, ¿de acuerdo? Entonces, el radio vector, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos sacando raíz cuadrada a 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Sería 9 y una son 10, sería raíz de 10, ¿de acuerdo? Bien, entonces ese raíz de 10 lo reemplazamos acá. Raíz de 10, y lo conocemos el negativo 3 sobre raíz de 10 menos 12, el x 1, el y menos 3. Simplificando quedaría negativo 3 menos entre menos va a darte más. 12 entre 3, 4. Y menos 3 más 4 sería 1. Entonces como respuesta tendríamos 1. Bien. En el siguiente ejemplo nos indica que el punto P menos 2, raíz de 5 es el lado final de un ángulo en posición normal. El ángulo es alfa. Y nos pregunta el equivalente del coseno de alfa. Bien, en este caso no nos dan un gráfico, lo que tenemos que hacer nosotros es realizar ese gráfico, ¿de acuerdo? Y ir buscando o ir ubicando ese punto. Tenemos x negativo, las x negativas por acá, y positivo por acá. Entonces tendríamos menos 2 y raíz de 5. Intersectamos. Entonces este ángulo alfa estaría en el segundo cuadrante. Ahí, ¿de acuerdo? Bien, lo que nos faltaría calcular aquí es el radio. Siempre hay que tener en cuenta el radio vector. Así lo pidan o no lo pidan, siempre es necesario como a modo de práctica e ir calculando ese radio vector. Bueno, en el caso del coseno, la formulita es x sobre r. Lo necesitamos el radio vector. Entonces acá tendríamos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Tendríamos 9. La raíz de 9 sería 3. Listo. Entonces tendríamos aquí que x menos 2 r 3. Resultado final menos 2 tercios. Ahí lo tenemos. En el ejemplo número 3 nos indica que seno de alfa menos 2 tercios. Alfa pertenece al tercer cuadrante. Bien, en este caso, jóvenes, vamos a tener lo siguiente, que el seno es y sobre r, ¿de acuerdo? El r siempre va a ser positivo, como te viene dando cuenta. El r es positivo, ¿por qué? Porque es una distancia, ¿sí? Es una distancia, ¿de acuerdo? El r siempre va a ser positivo. La x o la y puede variar, positivo o negativo. Bien, entonces, si el r es positivo y acá tengo un negativo en una fracción, recordar que poner más entre menos me va a dar menos, o menos entre más me va a dar menos también. Entonces, como el r es positivo, entonces el 3 va a ser positivo y el 2 sería el negativo. O sea, el y sería negativo. Bien, entonces concluimos que y sería negativo 2 y r sería 3. Bien, entonces tendríamos E es igual raíz de 5, la tangente de alfa. La tangente es y sobre x. La secante r sobre x. O sea que a mí nos falta hallar el x. Allá, entonces el x lo puedo calcular de la siguiente manera. R es raíz cuadrada de x al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Pues el r lo conozco. Ahí ve. 9, 5 x al cuadrado, raíz de 5 sería x. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, hay que considerar más menos. ¿Quién va a definir el signo? El signo lo define el cuadrante al cual pertenece
el ángulo. Entonces acá podemos analizar que como alfa pertenece al tercer cuadrante, tanto x como y deberían ser negativos. Tanto x como y. En la y es negativa, entonces el x debe ser negativo. Listo. El x debe ser negativo. Bien. Y continuamos reemplazando. Es igual raíz de 5. Puedes tener y más r. Y menos 2. R3 sobre el x. El x es menos raíz de 5. Se va la raíz de 5. Acá quedaría 1 sobre negativo 1. Entonces sería menos 1. Y ya está. Bien. Entonces tener en cuenta eso, ¿no? De que en cada raíz, ¿no? En cada raíz que vamos a ir sacando, nos va a quedar un positivo y un negativo. ¿Y quién va a definir el signo? Lo va a definir al cuadrante que pertenece el ángulo. En este caso pertenece al segundo cuadrante, pero el radio es lo que analizábamos, ahí no hay problema. El radio siempre va a ser positivo. Acá también, radio positivo. El problemita o el dilema va a ser cuando estemos analizando la X o la Y. ¿Ok? Bien, número 4 dice indicar el signo. Seno de 200, tangente de 240, coseno de 120, tangente de 100, seno de 150, coseno de 340. Lo que vamos a hacer es ayudarnos de la tablita de las razones trigonométricas. En el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno y su respectiva cosecante son positivas. En el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante el coseno y la secante serán positivas. Las demás serán negativas. ¿Ok? Y también tener en cuenta que 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados y acabamos en 360. ¿Sí? Entonces usted debe ubicarse, ¿no? Si me dicen 100 grados, entonces más de 90. Si me dicen 80, menos de 90. ¿Ok? Bien. Entonces en el primero dice seno 200. Seno de 200, 180, 200. Estará en el tercer cuadrante. Pero el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces le pondré menos. Tangente 240. Tangente 240, allá estamos en el tercer cuadrante. La tangente es positiva. Ponemos positivo. Menos por más va a darte menos. Número 2. Coseno 120. 120, segundo cuadrante. Coseno. Coseno es negativo. No está ahí, ve. Negativo. Tangente de 100. Tangente de 100 también negativo. Menos por menos te va a dar más. Tercer dato, dice seno 150. El seno 150, allá, primer cuadrante, segundo cuadrante. El seno positivo. Coseno 340. 340, 270, por acá. Cuarto cuadrante. El coseno positivo. Allá, entonces acá es positivo. Más por más va a darte más. Entonces la respuesta va a ser menos, coma, positivo y positivo. ¿De acuerdo? Bien, también analizando con respecto con los signos, acá nos indica que la tangente de tita es menor que cero. Jóvenes, menor que cero son negativos o no, ¿cierto? Y mayores que cero son los positivos, ¿verdad? Recta numérica. Entonces, si la tangente de tita es menor que cero, entonces será negativo. Decimos que la tangente de tita es negativo. Luego nos dice que el coseno es mayor que cero, allá positivo. Y coseno de tita es mayor, es positivo, diríamos, ¿no? Positivo. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece? Recuerda que el coseno es positivo en el primero y en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Podría ser en el primero o en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿quién me va a definir? Me va a definir la tangente de tita.
En el primer cuadrante no es negativo, en el cuarto cuadrante sí es negativo. Entonces descartado el primero y nos quedamos con el cuarto cuadrante. Tita pertenece al cuarto cuadrante. ¿Ok? Número 6. Indica calcular tangente de tita. Tangente de tita, bien sabíamos que es y sobre x. El y, 2x, mira, no hay que confundir la coordenada x y la coordenada y. La coordenada y, 2x, la coordenada x, 1 menos x. Pero para dar mi respuesta necesito el valor de x. Y aquí en ejercicio nos indicaba que este radio, valía raíz de 17. Este radio valía raíz de 17. Entonces, si tengo la x, la y y el radio, entonces puedo aplicar lo siguiente. R al cuadrado, Pitágoras, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado. Coordenada, o en este caso el radio vector, raíz de 17 al cuadrado, coordenada x, 1 menos x al cuadrado, coordenada y, 2x al cuadrado. Listo. Seguimos 17, se va a la raíz. 1, producto notable, 2x más x cuadrado, más 4x cuadrado. Reordenando, 5x cuadrado menos 2x menos 16. Factorización, 5xx, 2 y 8. Menos y más. Ahí. Entonces, el x va a valer 2 y x va a valer menos 8 quintos. Aquí viene de nuevo el otro análisis. ¿Qué valor dar? Si es 2 o menos 8 quintos. Recordar que en el segundo cuadrante la coordenada x va a ser negativa. La coordenada y va a ser positiva. ¿Verdad? Entonces, si yo le doy que x es negativo, si x es negativo, entonces al reemplazar me va a salir negativa la coordenada y. Entonces no me conviene. Descartado. Me conviene que x valga 2. Entonces, ahora sí reemplazo 2 por 2. 1 menos 2 sería 4. Menos 1, entonces sería menos 4. Bien, número 7, calcular a más b al cuadrado secante 360 más a menos b al cuadrado coseno 180 y también mira va a ver, número 7, calcular e. Aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, esto, que secante 360, coseno 180 y 270 se refiere a ángulos cuadrantales, ¿de acuerdo? Entonces, la secante de 360 es más 1, ¿de acuerdo? Coseno 180 es menos 1 y la cosecante de 270 es negativo 1, ¿de acuerdo? Eso lo vas a encontrar en tu hojita publicada a inicio del video, ¿de acuerdo? De los ángulos cuadrantales, ¿ok? Bien, entonces reemplacemos. E es igual a más b al cuadrado por 1 más a menos b al cuadrado por menos 1 sobre 2ab cosecante. Bueno, con la cosecante ya sabemos el valor, que es negativo 1. ¿Ok? Ahora tendríamos a más b al cuadrado menos, más por menos menos, a menos b al cuadrado sobre negativo 2ab. Ahora, en el numerador tenemos un producto notable, conocido, es la identidad de Legendre, la segunda identidad exactamente. La segunda identidad nos indica que debe ser 4 veces el primero por el segundo. Ahora vamos a simplificar, se va el b, el a también y se acabó mitad. Sería más entre menos 4 entre 2, negativo 2. ¿Ok? Esa es la respuesta. El número 8 te dice que x pertenece al cuarto cuadrante y la cosecante, valor absoluto de la cosecante de x es menos 4 seno de pi sextos igual a 0.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a descifrar esto de acá. Tendríamos cosecante de x es igual 4 seno de pi sextos. Pi es 180. Ten en cuenta esto. Pi es 180 grados o pi 3.14. Como estamos trabajando un ángulo, trabajaríamos 180 grados. 180 entre 6 es 30. Seno de 30. ¿Ok? Seno de 30. Bien. Ahora, seno de 30 es un medio. Por 4, 2. Cosecante. Carambas. Cosecante de x sería 2. En el caso de la cosecante, jóvenes, tendríamos dos valores. Recuerda que como estamos en valor absoluto, te va a salir más 2 o cosecante de x va a salir negativo 2. Recuerda que estamos entre valor absoluto. ¿Cómo definir cuál es cuál? Bueno, tenemos que x pertenece al cuarto cuadrante. Analicemos en el cuarto cuadrante cómo se comporta la cosecante, si es positiva o negativa. En el primer cuadrante habíamos dicho que las razones trigonométricas todas eran positivas. En el segundo era seno y la cosecante eran positivas. Entonces, por la x está en el cuarto cuadrante, estamos acá, ¿ve? Entonces, no sería positiva. Entonces, mi valor debería ser negativo. Bien, teniendo esos datos, sabemos que la cosecante es r sobre y. 2 sobre 1. El radio siempre es positivo. 2 sobre negativo 1. R2, y negativo 1. Faltaría la x. Lo calculamos por acá. A ver, tendríamos 2 al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. 4, 1, x cuadrado sería 3. 3, x sería raíz de 3. Teniendo en cuenta más menos. En el cuarto cuadrante, la x es positiva. Entonces vamos a considerar que r o el x es 3. ¿De acuerdo? Que el x valdría 3. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver acá que decimos lo siguiente, ¿no? R cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. El r lo conocemos que es 2 al cuadrado, x cuadrado más menos 1 al cuadrado. 4 menos 1 sería 3 x cuadrado. Sacamos raíz más menos. ¿Sí? Más menos. Como estábamos en el cuarto cuadrante, el x positivo. ¿Sí? Entonces consideramos más. ¿Ya? Entonces borramos esto y ya tenemos que la x es positiva. X raíz de 3. Bien, ahora sí reemplazamos. Bien, ahora seno de x más raíz de 3 coseno de x. La seno de x tendríamos y sobre r más raíz de 3 coseno x sobre r. Bien, ya tenemos y, tenemos x y tenemos r. Reemplacemos entonces. Y negativo 1 sobre x sobre r, que es 2. Raíz de 3, x raíz de 3 sobre 2. Menos un medio más 3 medios. Recuerda, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y tendríamos menos un medio más 3 medios, 2 medios. Respuesta 1. Bien. Número 9. Coseno de phi es negativo 0,3 periodo. Y phi pertenece al segundo cuadrante. Bien. Y también nos indica o nos pregunta que calculemos la tangente al cuadrado de phi más secante de phi. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, trabajar con el coseno de phi, que sería negativo 3 sobre 9, aplicando números avales, o que sería, simplificándolo, un tercio. Recuerda que el coseno es x sobre r. Recuerda que estamos con negativo. Bien, el r siempre ser positivo, me conviene el 3. El x puede ser positivo o negativo. Allá entonces como negativo, negativo x, pues, ¿no? Tendríamos que x es negativo 1. El r
sería 3 y faltaría cuánto vale y. Bien, entonces como ya analizamos el coseno, vamos ahora a trabajar el radio vector. R sería igual raíz cuadrada de x más y al cuadrado. El radio lo conocemos que es 3 elevamos al cuadrado, sería 9, 1 más y cuadrado, 8 y cuadrado. Sacamos raíz, 2 raíz de 2 vale y, más menos. Bien, nos dice que pertenece al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la x es negativa y la y positiva. Entonces me conviene positivo a la y. Entonces descartamos el negativo y lo ponemos positivo. Y con eso ya tendríamos la y, 2 raíz de 2. Una vez que hemos tenido eso, ahora sí, vamos a reemplazar. E es igual tangente cuadrado. La tangente recuerda que es y sobre x más secante r sobre x al cuadrado. Y 2 raíz de 2 x menos 1 al cuadrado r 3 x menos 1. Aquí quedaría 8 menos 3 y quedaría entonces 5. Bien. Número 10. F de x es 2 seno de 2x más 3 coseno de 3x más 4 tangente de 4x. Lo que nos pregunta es hallar f de pi medios. Entonces reemplazamos 2 por seno pi medios. X vale pi medios. 2 por pi medios quedaría pi. Ojo a esto. 2 por pi medios. Simplificas, queda pi. Más 3 coseno. 3 por pi medios sería 3 pi medios. Más 4 tangente 4 pi medios. 4 pi medios. Se va, quedaría 2 pi. Listo. Ahora vamos a desarrollar seno de pi medios o seno de pi. En este caso vamos a analizar casi idénticos con él. ¿Sí? Tenemos 180 es pi, 3 pi medio 270, ¿de acuerdo? Y tangente de 2 pi sería 360. Bien, entonces 2 por seno de pi, que sería 0, coseno de 170 sería 0 también, y tangente de 170 también sería 0, de 360 sería 0. Entonces esto de acá, f de pi medios, vale 0. Listo, entonces la clave en la 10 sería 0. Bien, número 11 nos indica que de esta solución, del conjunto de solución x sub 0, x sub 1, como es una ecuación cuadrática, una de ellas es la raíz, mira, a ver, la tangente de alfa. Y a la vez que alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que desarrollar la ecuación cuadrática. X cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Factorizamos. 3, 1, menos más. X negativo 1 y x 3. Ahora, tercer cuadrante. ¿Cómo se trabaja la tangente en el tercer cuadrante? Recuerda que en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Entonces, si la tangente de alfa es x sub 0, o puede ser negativo 1 o puede ser 3, entonces si es positivo, descartamos el negativo y nos quedamos que esto es 3. ¿Ya? A la vez 3 sobre 1. Pero como estamos en el tercer cuadrante, tanto x como y van a ser negativos. Recuerda que la tangente y sobre x. ¿Sí? Entonces x y y sacamos. El y sería negativo y negativo, ¿ve? Ahí, negativo y negativo los dos. Borramos esto y ahora pasamos a analizar el radio vector. R es igual raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 9 más 1 sería 10 raíz de 10. Entonces acá no consideramos el signo porque recordemos que el radio vector siempre va a ser positivo. Habiendo analizado el radio vector,
Vamos a calcular lo que nos piden. Raíz de 10. Seno de alfa. El seno es menos 1 sobre raíz de 10. Coseno de alfa menos 3 sobre raíz de 10. Tendríamos que raíz de 10 por menos 4 raíz de 10 se van y quedaría que vale negativo 4. ¿Ok? Bien. Y por último, el ejercicio número 12 nos indica que f de x, seno de x más coseno de 2x más tangente de 4x idéntico a la 10, ¿verdad? Entonces reemplazamos seno de pi medios, coseno de pi, tangente de 2pi. Seno de pi medios es 1, seno de 90. Coseno de 180 es negativo 1. Tangente de 360 es 0. 1 menos 1, 0. Esto sale 0. Bien, hemos culminado este video. Espero te haya gustado. Suscríbete y dale like para más contenidos.